Muy buenas tardes y bienvenidos a esta retransmisión en directo de este partido que vamos a disfrutar en esta tarde de domingo en el pabellón de Chapela. Son las 7 menos 5 minutos de la tarde. Hemos tenido al principio de la conexión unos cuantos problemas con la conexión wifi, pero parece que ahora todo va fluido. Vamos a ver si esa gente de YouTube nos está escuchando, nos está viendo, nos está oyendo, nos está mirando. Y ahí tenéis el resultado, como es lógico. Aún no ha empezado el partido, empezamos ahora en unos minutos. El Campito de Chapela contra el Bueu. En esta tarde de domingo empezamos con el partido a las 7 en punto de la tarde. ¿Podríamos estar en la playa? ¡No! Tenemos el día nublado aquí en Redondela, provincia de Pontevedra. Domingo 18 de abril del año 2021. Y toda esa gente de YouTube que poco a poco se va conectando a este directo espectacular que estamos haciendo aquí en YouTube. Como me gusta a mí decir YouTube, esa F que suene bien, YouTube. Y no os olvidéis, muy importante, forofos del fútbol sala, aficionados del mundo, compartir este partido en redes, compartir la información por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Twitch, por todas esas plataformas de internet. La gran pregunta de la tarde, ¿nos estáis escuchando correctamente? ¿Está llegando el sonido a todos los rincones de este país y del mundo entero? Nosotros esperamos que así sea. Me están diciendo desde realización que pregunte por el micrófono si se me escucha. Es absurdo absolutamente. Vamos a poner un mensaje ahí en el chat de YouTube a ver si efectivamente nos escuchan, porque si preguntamos que nos escuchan, me dicen por aquí que sí que se nos escucha. Bien, se nos escucha. Perfecto, se nos ve, se nos escucha, se nos siente. Hoy es el día, hoy el Campito va a meter, qué sé yo, 15 goles, 15-0. 15 goles, 15-0, 20-0. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si nos llevamos una victoria espectacular en esta tarde de fútbol sala. Estamos en el directo en Tercera División Nacional. Y además, muy importante, hoy estrenamos nuevo cuerpo técnico en el Campito. Cuerpo técnico, qué bien suena esa frase, cuerpo técnico. Puedes hacer CrossFit durante 2 semanas y ponerte cuerpo técnico. Técnicamente coger agujetas en tu cuerpo, pero aquí tenemos al cuerpo técnico del Campito. El entrenador, el número 1, el entrenador nuevo del Campito, Michel, y el segundo entrenador, tenemos a Pepe, si no me equivoco, si no que me corrijan en el Campito, Miguel y Pepe, los nuevos entrenadores del Campito, que van a estar esta tarde de domingo, dándolo todo, desfogándose, metiendo instrucciones a sus hombres en este combate colosal que vamos a ver entre el Campito y el Bueu. Y ahí estamos, faltan escasos minutos para que dé comienzo este encuentro en el pabellón de Chapela, en Redondela. Vamos a disfrutar de este partido espectacular de fútbol sala.
Esta imagen, esta voz llega a todos los rincones del planeta Tierra a través de YouTube. Todos los aficionados del fútbol sala ya están compartiendo esta retransmisión a través de redes sociales, inundando Facebook, inundando Instagram, inundando YouTube. Dale a like, comparte, suscríbete, comenta y sobre todo diviértete. Ya han empezado a llegar los primeros espectadores a este partido. Tenemos ahora mismo la friolera de 7 personas viéndonos. Es espectacular. Si conseguimos uno más somos 8. No. Y si conseguimos 2 más somos 9. Es espectacular. ¿Cómo vamos en esta tarde de domingo? Día de repingo. Se casa Pepito con un pajarito. Y aquí en el pabellón de Chapela vamos a ganar, bueno, 20-0 a lo mejor. Lo sabremos en unos minutos. Y bueno, todo el mundo preparado, todo el mundo en casa viendo el partido, todo el mundo compartiendo en redes. En 3 segundos entra la intro. Mira qué bonita. 3, 2, 1. Bueno. Estas intros espectaculares que tenemos aquí. La realización de The Gallery Studio en Vigo, haciendo unas emisiones en directo y unas intros que bueno. No hay televisión privada en el mundo que nos haga sombra. Espectacular. Faltan escasos segundos para que veamos a los jugadores saltar al terreno de juego en este pabellón de Chapela. Cuerpo técnico del Campito va llegando a sus posiciones aventajadas, adelantadas en el terreno, atentos a cada movimiento, carpeta en mano. Seguro que están a puntito de salir. Últimas indicaciones en el vestuario. Empezamos a ver al equipo técnico aparecer en el campo. Vemos a Iago, director, cabeza absoluta de este equipo Campito, que hoy va a hacer historia seguro. Vemos entre el público algunos jugadores del Campito que hoy están en las gradas disfrutando del encuentro. Ahí tenemos a Dani, que lo vemos caminar por la bancada. Ahí tenemos a Fredo también uniéndose al público en este partido de hoy. Y por fin vemos a los jugadores del Campito saliendo al campo, al pabellón de Chapela. Concentrados. Ahí tenemos al equipo rival de hoy, el Bueu, que también sale con esa alineación color dorada. Campito de naranja, Bueu de dorado. Ahí tenéis a los colegiados de la tarde de hoy. Todo el mundo preparado y ese aplauso. Vamos a disfrutar de una batalla de titanes, un partido trepidante de este emocionante deporte que es el fútbol sala.
Y bueno, vamos a meter la intro una vez más para quien no la haya visto, y esto está a puntito de empezar. Y venga, todo el mundo preparado, ese zoom. Ahí tenemos al Abata con los colegiados. Se dan la mano deportivamente, logo del Concello de Redondela. Y parece ser que el Bueu va a poner el balón en juego. Pues lo he dicho, bienvenidos a este partido, disfrutar del partido. Estamos con vosotros toda la tarde. Comentar, compartir, suscribiros, darle like. Que caigan muchos goles. No queremos lesionados. Y vamos a pasarlo bien. Últimas indicaciones del cuerpo arbitral. Todo el mundo en posición. Cuánta tensión, y aún no ha empezado el partido. Madre mía, madre mía, madre mía. La que nos espera esta tarde. ¿Preparados? Parece que sí, por fin vamos a empezar. Y este es el balón en juego, empieza el partido. El Bueu moviendo el balón a la banda, el número 12 con el 5. Y el Campito protege para saque de puerta. Bueno, hemos empezado. Dejad vuestros comentarios, decidnos lo que opináis del partido. Jugadas clave. Si nos escucháis bien, si nos veis bien. Y a ver qué hace el Campito hoy, a ver cómo se comporta el Campito. Ha tenido unos partidos difíciles en las últimas jornadas. Siempre cuesta arriba, siempre jugando contra el marcador. A ver si hoy tenemos suerte y podemos hacer un partido para disfrutar, un partido para dominar, para meter goles, para ganar. El Campito pierde el balón en esa jugada de presión del Bueu. Y balón fuera. Bueno, el Bueu muy encima del balón. Nada más empezar el partido muy metido en el juego. Y el Campito intentando aguantar esos primeros envites del Bueu. El Campito intenta salir aún con un agarrón del Bueu. Campito a la banda, número 10. Viendo la mucha presión del Bueu. El Campito moviendo el balón con dificultad. Buena incorporación por la banda, a ver qué hace el Campito, aguanta el balón, fuera. El Campito buscando esa llegada por la banda, pierde el balón, no. Posesión para el Bueu, que lo mueve. El número 21 retrasa el balón a la banda. Y bueno, ha empezado este partido con una presión intensa del Bueu. El Campito atrás, el Campito intentando salir con dificultades. Parece que el Bueu ha salido muy enchufado al partido. A ver si llega el Campito a ese balón, pero... Buena presión de Campito, sin hacer falta, El Bueu aguanta,
Pase atrás, presión de Campito. Como veis, 4 hombres presionando. Ahí lo tenéis. Agarrón del Bueu. Claro, agarrón. No. Al jugador del Campito. Y tarjeta amarilla. Y bueno, una tarjeta amarilla, como es lógico, ante ese agarrón que hemos visto. Fuerte agarrón. Vamos a ver si podemos dar un poquito más de luz a la imagen. Ahí. Se ve un poquito mejor. Buen tiro del Campito. Rechace del portero. Una buena llegada del Campito con autoridad. Campito toca balón, Campito aguanta balón, Campito mueve balón. El Bueu presiona al Campito, el Campito la busca, el Campito la busca y el Campito la pierde, pero la recupera. En esa presión, muy atento el Campito arriba. El nuevo cuerpo técnico, Miquel y Pepe en el banquillo. Muy pendientes de lo que hace su equipo. Buena jugada personal. El jugador del Campito la pierde. El Bueu arriba. Pero la defensa del Campito bien posicionada. Evitan esa jugada de ataque del Bueu. A ver qué hace el Bueu con el balón. El Campito bien posicionado. Defendiendo, balón fuera, saque de banda. Y aprovechamos para saludar a toda esa gente que nos está viendo a través de YouTube en todos los rincones de España. Nos podéis decir desde dónde nos estáis viendo. Hemos tenido gente viéndonos desde Valencia, desde Alemania incluso. Defensa del Campito bien posicionada, balón rápido, intentando llegar al Campito. Y el Bueu lo está moviendo, el Bueu está buscando la llegada al área del Campito y lo está consiguiendo con buenas jugadas de presión. A ver si el Campito puede replegarse, encontrar el hueco, bien buscado el hueco, ese balón, no. ¡Gol! ¡Gol del Campito! Que se pone 1 arriba. Quedan 16 minutos y 51 segundos de la primera parte. Y el Campito en esa llegada por la banda logra pues lo que todos queríamos ver. Ese primer golito de la tarde. Que pone al Campito 1 arriba. Y vamos a ver si el Bueu puede recomponerse de este duro golpe o va a venirse abajo con este gol en los primeros minutos de la primera parte. El Bueu lo mueve, el Bueu se busca, el Bueu mete presión, hace lo que tiene que hacer. El Campito hace también lo que toca en este momento, defender esa ventaja que tiene en el marcador de un golito. ¡Atención! ¡Qué buena respuesta del cancerbero del Campito, que ataja ese balón con unos reflejos felinos! Y nuevamente muy atento para meter esas manos y evitar el balón que entrase entre los 3 palos.
Reflejos felinos, movimientos panterescos. El Bueu lo mueve, el Bueu lo intenta nuevamente. El portero del Campito atajando. Otro balón del Bueu, van 3 seguidas. Mucha presión para el Campito en estos momentos. Hay que sacar el balón de ahí, hay que dejar de sufrir. Y nuevamente córner. Esto es un recital de córners. Esto no para. Mucha presión para el Campito. Muchos nervios en el campo. Buena intercepción del Campito. Haciéndose con el balón, pero sometido a la presión tremenda del Bueu. Lo pierde por la banda. Ahí tenéis al Bueu moviendo el balón atrás. De vuelta a la banda. Y de nuevo, balón fuera. De nuevo, presión para el Campito. De nuevo, aguantando al Bueu. Bocinazo. Y se produce una pausa en el campo. Tiempo muerto. Vamos a ver qué hacemos. Recordamos, el Campito va 1 arriba, un golito arriba, el Campito 1-0. Quedan 16 minutos de la primera parte, es decir, queda absolutamente todo el partido por delante. Ahí tenéis el marcador con sus 16 minutos arriba. Cuerpo técnico colegiados. Y en las esquinas del campo tenéis ahí al Bueu reunido en esa charla técnica. Repasando un poquito cómo han ido los primeros minutos de partido con ese gol en contra. Ahí tenemos al Campito, ahí tenemos a Mikel dando instrucciones a su equipo. Bocinazo, llamada al juego una vez más. El Campito va a subir otra vez al campo. Recordemos, estamos ahora mismo sometidos a una jugada de córner. El Campito atrás, aguantando los ataques despiadados del Bueu, buscando ese 1-1. Pero el Campito hasta ahora aguantando estoicamente con varias intervenciones del portero. Tiro desde fuera, fuera. El Campito la mueve, el Campito la busca y si la busca la va a encontrar. El portero, un lateral, balón rápido arriba, buscando jugador, el balón se va afuera. Y bueno, el Bueu de nuevo a la carga, moviendo el balón desde atrás, trabajando la jugada lentamente. ¡Qué buena parada del portero! Me había quedado mudo, apretando cadera ante esa jugada rápida del Bueu. ¡Qué buena parada del portero! ¡Qué reflejos felinos! Absolutamente increíble. Hemos visto una pequeña parada del juego porque el portero del Campito se dolía de un impacto durante esa última parada. Espectacular parada, espectaculares reflejos. Con muchas ganas la defensa del Campito en la jornada de hoy. Toquecito al jugador del Bueu que se va al suelo. El número 20 del Bueu. Pone balón de juego desde la banda, buscando el centro del campo. Número 4 a la banda. El Bueu jugando de nuevo la jugada, buscando el movimiento, el hueco. El Campito la encuentra, el Campito se gusta, el Campito la encuentra, el Campito lo está
lo está buscando, lo está encontrando. Ese hueco maldito, ese hueco complicado del fútbol sala. Esas triangulaciones rápidas, esos movimientos técnicos de pizarra para encontrar el hueco. Y bueno, quedan 14 minutos de la primera parte. El tiempo está pasando muy lento para el Campito ahora mismo. Que bien les vendría otro golito. Córner. Llevamos ya un buen puñado de corners. Y si el Campito sigue así, si sigue en esta dinámica, la verdad es que la tarde pinta bien para el equipo chapeliense. El jugador de Bueus hace un lío, el balón sigue en juego, atención con ese balón, buena llegada de la defensa de Campito. Atención a ese balón, no, fuera. Y de nuevo, bocinazo para una pausa técnica. Mucha tensión en el campo, mucho nerviosismo, y esto no ha hecho más que comenzar. Y a ver qué dice esa gente de YouTube, a ver qué está diciendo esa gente de YouTube, a ver qué nos cuentan. No. Madre mía, pero el chat está para usarlo, Dios mío, el chat está para usarlo. Ahí tenemos al Campito moviendo el balón después de esta pausa técnica que hemos vivido. Ahí tenemos al Campito moviendo el balón. Vamos a acercar un poquito la imagen, estamos un poquito lejos, efectivamente. Moviéndola, el Campito perdiéndola, el Campito aguantándola y el Bueu llegando con mucha fuerza y el Campito la defiende, el Campito la aguanta, el Campito sale a la contra con mucha energía, con mucha determinación, no, pero sin suerte. Vamos a ver qué plantea el Bueu. Por ahora un simple toma y daca, sin mucha suerte, buscando sorprender, pero el Campito está bien posicionado en el campo, está defendiendo bien, está sorprendiendo bien, está llegando bien. Si sigue así, podemos tener una tarde con victoria del Campito. Muere otra vez la defensa, con ese piececito, con esa puntita del pie, evitando la llegada del balón. No. Y nuevamente otro córner del Bueu.
Otro balón fuera. Y otra oportunidad para el Campito para meter el segundo gol. El Campito la mueve. Buena presión del equipo local. Posesión, balón a la banda. Vamos a ver cómo la movemos, hacia dónde dirigimos la ofensiva. Por ahora no hay ofensiva. Partido muy rápido, partido muy intenso, con muchas ganas ambos equipos. Qué buena jugada personal del jugador del Campito. Pues ya lo habéis visto. Buena jugada, buen movimiento, buen tiro, buena parada, todo bueno. Vamos a ver esa llegada del Bueu. Buscando la portería sin suerte. Pérdida de balón por parte del Campito, tiro de puerta y ese golito, ese balón bien ajustado al palo, ese tiro con un poquito de rosca, curvita que ha entrado en la portería del Campito. Ahí tenéis el resultado, 1-1. Minuto 11, quedan 11 minutos de la primera parte y el Campito acaba de perder esa ventaja que tenía de un gol contra el Bueu. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver cómo se recompone el Campito. Vamos, Campito, todos con el Campito. Buena presión del Bueu una vez más, apretando los tornillos a la defensa del Campito, obligándoles a echar ese balón fuera. Como veis, balón, no, por fuera del campo, balón por la banda. Posesión larga del Bueu, buscando el hueco, buscando entrar en esa área del Campito. El Bueu cómodo tirando desde fuera. Buena llegada del Bueu, buena presión del Bueu. El Campito aguantando la presión como puede. Y el Bueu parece que cada segundo que pasa está más cómodo en el partido. Cada segundo que pasa el Bueu se mete más en el encuentro. Y cada segundo que pasa el Campito juega más cuesta arriba. Vamos, Campito. Vamos, Campito, una jugada. Vamos, Campito, mete presión al Bueu para que no vayan tan confiados, tan tranquilos. Hay que meter miedo. Hay que tirar a puerta. Y si puede ser, hay que meter un golito. El Bueu la mueve. El Bueu se gusta. Y lo estamos diciendo. Cada segundo que pasa, el Bueu se está creciendo en el partido y eso es malo para el Campito. Tercera división nacional, Campito contra el Bueu en el pabellón de Chapela, retransmitiendo para todo el planeta Tierra a través de YouTube. Comparte en redes, compártelo en Facebook, compártelo en Instagram.
Vamos, Campito. Si te gusta el fútbol sala, comparte. Parecía que la posesión iba a ser para el Campito, pero la posesión se la va a quedar el Bueu. Seguimos con el balón en el juego, con el esférico en el campo, con el Bueu metido en el partido, creciéndose a cada segundo. El Bueu sigue tocando el balón, sigue buscando llegar a la portería del Campito con éxito. El Bueu está llegando cada vez mejor, más fácil, está presionando cada vez más arriba, está robando cada vez con más facilidad, y eso significa que el Campito a cada segundo que pasa se arriesga a que le metan otro golito. ¡Vamos, Campito! El colegiado pide calma. Nervios en el campo, los jugadores del Bueu. Buscando sorprender al Campito. Vamos a ver jugada de pizarra. Balón fuera. Bueno, minutos duros para el Campito. El Campito empezó muy bien colocado en el campo, robando balón, presionando, llegando, defendiendo, y en los últimos minutos estamos viendo a otro Campito, un Campito presionado muy arriba por el Bueu, un Campito que pierde el balón, un Campito que no sabe salir, un Campito que se está enfrentando a una y otra llegada del Bueu y que por ahora está aguantando el resultado, pero que como la cosa sigue así, nos tememos lo peor. Bata pone el balón en juego, balón arriba. Buena llegada del Campito, buena llegada del Campito, con mucha imaginación pero sin éxito. Ya veis que el partido está muy rápido, el partido está muy intenso. El Campito intenta recuperar la cordura, recuperar el ritmo, recuperar el juego, recuperar la esperanza. Porque la esperanza es lo último que se pierde, pero los partidos se pueden perder sin esperanza. El Campito lo toca de la banda atrás. Seguimos en el centro del campo, buscando el hueco. Aguantando, tremendo tirón de jugador 9 del Bueu. Empujó nuevamente a Bata. Y nuevamente vemos una tarjeta para el Bueu. El Bueu está jugando un poquito más sucio que el Campito. Hemos visto varias faltas por parte del Bueu. El Bueu está muy intenso. Ahí lo veis en el marcador. 3 faltas para el Bueu, 0 para el Campito. Vamos a ver si Campito puede sorprender con esta jugada fuerte. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro del Campito! El número 17. Apuntó, tiró, va y la mete. Vaya gol del Campito. Qué bien le viene al Campito este gol. 2-1. Arriba el Campito. Ahí lo tenéis, Campito 2, Bueu 1. Bueno. Qué bien le viene este gol al Campito.
cuánto oxígeno, cuánto nitrógeno y argón, cuánto aire para el campito. A ver si ahora podemos recuperar un poquito el juego, un poquito más de tranquilidad, de calma. Esa fortuna está de parte del campito hoy. Están llegando las jugadas, así que vamos a aprovecharlo. Lucas con el balón, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos, campito. Lucas nuevamente con el balón. Balón a la banda. Buen intento de balón. Mucha imaginación. Buen robo de balón. Vamos, campito. Muy atento el campito. Muy bien ese robo de balón. Llegando rápido. Qué pena ese balón. No pasó. Qué bien el campito. De nuevo robando balón. El campito llegando. El campito metiendo gol. ¡Gol! Gol. Ante las quejas del banquillo del Bueu, el campito nuevamente una llegada rápida alcanza el área del Bueu y mete ese balón entre los tres palos. ¿Qué significa eso? 3-1 para el campito. Ahí lo tenéis, el 3-1, ahí lo veis. Faltan 6 minutos y 33 segundos de la primera parte. Y hoy va a ser la tarde del campito. Hoy va a ser la tarde del campito. Vamos, campito, ese balón. Buscando sorprender, el Bueu muy atento, el campito jugando atrás. Ojo con la presión del Bueu. Hay que sacar ese balón como sea. Qué buena jugada, qué buen movimiento de jugador del campito. Aún así, el campito le cuesta salir de ahí. Quiere salir con el balón controlado. Qué buen movimiento, qué buena salida de balón. Qué bien estamos llegando. Qué bien salió el campito jugando. El campito con cuerpo, el campito con cabeza, el campito con juego. Moviendo el balón, diciendo, aquí estamos, somos el campito. Y no nos achantamos ante nada y menos ante nadie. Estamos viendo un campito muy entero, un campito muy metido en el partido, con muchas ganas. Un Bueu que también le está poniendo mucho empeño. Y quedan 5 minutos y 46 segundos de esta primera parte. Un saludo a toda esa gente de YouTube que nos están viendo a través de toda España. Bueno, ya lo habéis visto, el campito no se achanta, el campito le está plantando cara a este partido. Ahí tenemos a Pucci, que entra en el campo, el número 22, Pucci. Un jugador con mucha llegada, con mucha pegada, con mucha imaginación, salta al campo, como es Pucci. Seguro que nos sorprende con algo. Ahí tenéis a Lucas aguantando el balón, un jugador con mucha técnica, aguanta muy bien el balón siempre, tiene mucha salida. Y bueno, también es normal que el Bueu haga su juego, busque el balón, busque su fútbol sala.
Lucas con el balón. Portero en la banda. Portero sale. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Sorprendiéndonos a todos con ese tiro a puerta. Atajado por el portero del Bueu. Balón a la banda. Bueu, balón a la banda. Bueu buscando el balón. Buscando llegar. Buscando sorprender. Pero el Bueu sin mucha llegada, sin mucha puntería. Ha tirado varias veces a puerta. Se ha encontrado varias veces con el portero del Campito. Y también se ha encontrado con la mala suerte. Esos balones que no entran. Esa presión del Bueu. Esa buena salida del Campito con el balón. Lucas aguantando el balón. Lucas haciendo una genialidad de las suyas. ¡Qué buena! Una y otra, una y otra, una y otra. Y tiro a puerta. Bueno, se lo merece. Porque después de esos movimientos, bien le valía un golito. Y eso es lo que tenemos que hacer. Jugar de tú a tú sin miedo. Sin complejos. El Campito 0 faltas. El Bueu 4 faltas. Campito 3, Bueu 1. 4 minutos para que termine esta primera parte. El Bueu desesperado, el Bueu con ganas, el Bueu buscando llegar, el Bueu buscando sorprender, el Campito aguantando el balón. Toma y daca, toma y daca. Hemos escuchado un pitido, no sabemos qué ha pasado ahí. Falta. O... sí, una faltita. Atención a este balón, atención a esa rosca, atención. Buena portero, buena portero. ¡Qué buena portero! ¡Qué atento el portero! ¿Cómo aguantó ese balón? ¿Cómo se cerró abajo para evitar la llegada del esférico a su puerta? ¿Veis cómo el Campito está metiendo presión? ¿Cómo el Campito está saliendo con fuerza? Está llegando tan rápido que no me da tiempo ni a verlo, y mucho menos a comentarlo. ¡Qué bien el Campito aguantando balón! ¡Qué bien el Campito llegando arriba! Hay que seguir así, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando. Y luego a la ducha, pero ahora hay que pelear. 3-1. Tenemos una falta del Campito, 4 faltas del Bueu, 3 minutos para que termine esta primera parte. Vemos que el número 21 del Bueu sale del campo con un dolor en el hombro. No sabemos si se ha hecho mucho o poco daño, pero por lo pronto al banquillo. ¡Qué buen robo de balón! ¡Qué buena llegada del Campito! El Campito llegando con decisión a la portería rival. Aguantando balón, el Campito buscándola, el Campito llegando, el Campito tirando. Y el público aplaudiendo. Qué bien el Campito, con qué ganas ha cogido ese partido. El Bueu sigue ahí, el Bueu sigue apretando, sigue buscando los huecos, sigue intentando llegar, pero el Campito está muy bien posicionado. El Campito está muy entero en el campo. Gran primera parte del Campito. Hubo un momento ahí
en el primer cuarto de la primera parte, que el Campito parecía bajar un poquito la presión, pero ese golito, ese segundo gol, ha animado el Campito, se ha venido arriba, se está gustando, está haciendo un buen fútbol. Aunque sí que es verdad que el Bueu está muy encima del área del Campito, constantemente llegando, pero sin suerte. Vamos a ver ese tiro a puerta, que se va fuera. 3-1 para el Campito. Y el Bueu de nuevo a la carga. Tocando el balón, moviéndolo a la banda, buscando atrás, buscando el hueco. El número 5 al centro del campo, de nuevo a la banda. Se duermen los laureles. El Campito lo utiliza para robar ese balón. Entrada del Bueu. Y ahí tenemos la quinta falta. Bocinazo. Posesión para el Campito con esa falta. El Bueu ya no puede hacer más faltas. Un minuto para la conclusión de esta primera parte. Nos ha gustado el Campito. Ha hecho una muy buena primera parte. Llegando, defendiendo, jugando, buscándose, tirando a puerta. A ver si nos podemos ir al descanso con este 3-1. Un buen resultado para empezar con otra dinámica en la segunda parte. 50 segundos de la primera parte. El Bueu la mueve. El Bueu la busca. El Campito la defiende. El Bueu la sigue. El Campito no da tregua. Fijaros la presión otra vez del Campito arriba. ¡Qué buena anticipación! 30 segundos de esta primera parte es lo que le queda a este primer tramo del partido. El Bueu la mueve. Mucha posesión del Bueu. Mucha salida rápida del Campito. Con éxito, con llegada, con pegada, con suerte. Con gol. 8 segundos de esta primera parte. Y a un segundo nos vamos a ir al descanso con este marcador. El 3-1 para el Campito. Fenomenal. Nos vamos contentos, nos vamos felices, nos vamos entusiasmados con este marcador 3-1. Nos vamos al descanso, nos vemos a la vuelta.
El micro. Y bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a empezar con la segunda parte de este partido que estamos viendo en directo desde el pabellón de Chapela en Redondela, provincia de Pontevedra. ¡Qué domingo tan bonito! ¡Qué domingo tenemos! Domingo 18 de abril, aguas 1000. Dicen que mañana viene mal tiempo. One more time, mal tiempo. Queríamos sol, queríamos sol, queremos sol. Queremos bañarnos en la playa, en las piscinas de España. Pero mañana se nos viene encima una semana de lluvias y de frío. Esto del cambio climático nos tiene locos. Y bueno, el Campito ganando 3-1 al Bueu en una primera parte en la que hemos visto toma y daca por parte de ambos equipos. El Bueu muy encima, sin fortuna. El Campito muy hábil, con fortuna. Estamos viendo a un Campito bien posicionado en el campo, aguantando bien en defensa, llegando bien en ataque, moviendo el balón con autoridad. Y eso se traduce ¿en qué? En goles. Y para toda esa gente que nos ve a través de YouTube, informaros que a partir del próximo partido y ya entrando en la nueva dinámica, a partir de mayo, los directos del Campito van a empezar a realizarse a través posiblemente de Facebook. Vamos a meterle mucha caña a la página de Facebook, vamos a compartir un montón de cosas, novedades, pequeños vídeos, de todo. Vamos a meterle mucha caña al Facebook y al Instagram. También subiremos contenido a YouTube, pero sobre todo vamos a trabajar mucho por Facebook y por Instagram. Así que los próximos directos los vais a tener en Facebook Live, una herramienta que está explotando últimamente, que brinda muchas posibilidades, tanto para vosotros, para comentar, para ver, para nosotros, para poder conectar con vosotros de maneras más eficientes. Os seguiremos informando, pero por ahora aquí estamos en YouTube viendo este partido espectacular entre el Campito y el Bueu. Preparamos el zoom, le metemos un poquito más de luz y bueno, ahí tenéis a Lucas preparado para golpear el balón. El resultado ahí lo tenéis, 3-1 a favor del Campito. Y en cualquier momento empezamos. Estamos preparados. Vamos allá. El balón en juego. El Campito la mueve. El Campito busca una victoria que va a insuflar mucho optimismo al equipo. Ahí tenemos ese saque de una falta cometida por el Campito. El árbitro lo ha pitado. El Bueu, como nos tiene acostumbrados en este partido, moviendo el balón, buscando tejer la jugada, por ahora sin mucho éxito. El Campito bien posicionado, cortando bien las jugadas del Bueu. El Campito que le está gustando jugar al fútbol sala, que le está gustando salir con el balón controlado, que le está gustando llegar. ¡Qué bien el Campito! ¿Cómo la mueve? ¿Cómo la aguanta? ¿Cómo la saca? ¿Cómo llega? Bien Campito, vamos a ver, balón a la banda.
Lo que no podemos ahora es relajarnos. No podemos bajar la guardia. Hay que seguir machacando hasta el final. Hay que seguir aguantando. Presión tremenda. Fuerza hasta el final. Luego ya nos damos un colacado, nos damos una ducha, pero por ahora no. Hay que aguantar. La merienda luego. Vamos, Campito, con el balón. Ahí tienes el Campito de naranja. El Bueu con ese color dorado, que para daltónicos como yo es más o menos verde, pero es dorado, creo. El Campito aguantando el balón. El Campito la pierde. Bien el portero, bien posicionado. Buenas atajadas del cancerbero en la tarde de hoy. ¡Qué bien aguantamos el balón! ¡Qué bien aguantamos ahí! No se perdona una. No se perdona una. El Bueu pone de nuevo el balón en juego. 18 minutos le quedan a este partido. Campito 3, Bueu 1. El Bueu mueve el balón, el Campito aguanta. Las embestidas del Bueu con una defensa bien posicionada, saliendo bien al contraataque, moviendo bien el balón, con buenas jugadas individuales. Bueu atrás. Campito presión, Bueu a la banda, Campito presión, Bueu lo intenta, Campito defiende. No llevo la cuenta de cuántos corners ha sacado ya el Bueu. Madre mía, madre mía. Fijaros, menudo pepinazo, vaya cañonazo, vaya tiro, tomahawk, vaya misil se ha gastado el jugador del Bueu. Y hemos visto por parte del Bueu muchos intentos como ese, balones desde fuera del área, balones fuertes, chutes a puerta, por ahora sin éxito. Buenas atajadas del cancerbero, pero el Bueu con dificultades para llegar a la puerta del Campito en prácticamente todo el partido, incluida este primer tramo de la segunda parte. El Campito roba el balón, el Campito intenta llevársela, no lo consigue, pero mantiene la posesión. Campito la busca atrás, centro del campo a la banda. Lucas aguanta el balón, el Bueu la roba, pero Lucas la aguanta, el balón parece que sale fuera. El Bueu la roba, el Campito la aguanta. La cámara se vuelve loca. Atención a ese balón. Buena presión del Campito, nuevamente aguantando al Bueu con mucha autoridad, recuperando la posesión. Atención a esos balones raros. Muy vertical ahora el Bueu, llegando rápido al área del Campito. Atención, que en cualquier momento nos puede pegar un susto. Hay que sacar el balón de ahí. Hay que devolver la presión al campo del Bueu. El Bueu arriba metiendo presión, aguantando, y el Campito tarde o temprano tenía que recibir un gol.
Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Vamos, Campito. Vamos a reponernos de este gol. Vamos a evitar el empate. Y el Campito muy bien posicionado en el campo. El Campito preparado para sorprender al Bueu, pero es el Bueu el que sorprende al Campito. Buena defensa del Campito, buena salida del Campito, aguantando el balón. No. El partido se desmadra, el partido se acelera. Tanto Campito como Bueu metiendo mucha presión. Qué buena jugada de Lucas aguantando el esférico. Qué bien lo aguanta, qué bien aguantó esa posesión del Campito. Lucas de nuevo con el balón. Balón fuera, bueno. Recuperamos el aliento. 15 minutos le quedan a este partido. 3-2. Va ganando el Campito. Buena presión del Campito. El balón de nuevo fuera de banda. El Campito la vuelve a poner en marcha. Balón a Lucas. Lucas dirigiendo el juego. Control de balón defectuoso. Balón fuera. Recupera la posesión el Bueu. Y saludamos a toda esa gente que nos está viendo. Os recordamos muy posiblemente el próximo partido, los próximos directos a través de Facebook. Iremos informando. Iremos colgando más información en redes. Bien el portero. Bueno, vamos allá. Vamos, Campito. Vamos a mover el balón. Vamos a llegar. Bien la defensa del Bueu. Bien el Campito. Buen robo de balón. Vamos, Campito. Vamos, Campito. Lucas pone el balón en juego. Ese balón sale fuera. Y si no habéis visto la primera parte, pues muy parecida a esta segunda parte. El Bueu llegando mucho, el Campito aguantando estoicamente. ¡Qué buena salida del Campito! Lo tiene de cara, tira. Y ¡qué buena jugada del Campito! Si no me equivoco, ha sido Raúl el que ha llegado con ese balón a puerta, tirando desde fuera del área, sin éxito. Pero buena jugada del Campito. Buen robo de balón, buen contraataque. ¡Qué buena llegada del defensa! Ahí tenemos, Raúl, si no me equivoco, ha llegado a la carrera, espectacular, a toda velocidad, ha evitado ese balón, que ese balón se colase entre los tres palos. Y bueno, trepidante, rápido el partido, el Campito llegando con autoridad, Raúl insuflando velocidad al equipo. Un saludo a toda esa gente que nos está viendo a través de YouTube. Podéis dejar vuestros comentarios en el chat, en el super chat.
para saber qué os parece el partido, si os está gustando, si animáis al campito, si animáis al Bueu. Y si no nos seguís en Facebook, empezar a seguirnos a partir de hoy, porque vamos a empezar a subir contenido a Facebook, vamos a empezar a hacer directos por Facebook. Tensión en el campo. Bueu metiendo presión. Campito saliendo bien de esa presión. Balón fuera. Vamos a ver. Es el momento de que el campito busque el juego, el campito se reorganice, el campito se reestructure. Vamos a salir con el balón controlado, vamos a mover el balón, vamos a construir la jugada y vamos a meter otro golito. Vamos campito, otro golito. No se puede salir así de rápido, hay que jugar el balón, hay que mover el balón por el campo, hay que triangular. Balón fuera, claramente ese balón ha salido fuera. De nuevo posesión, no, para el campito. Campito de naranja, el Bueu de dorado, aunque yo lo vea verde. Y bueno, el campito manteniendo esa posesión de balón. Centro del campo. Parece que los equipos están respirando un poquito después de una primera parte muy intensa, un principio de segunda parte también muy intenso. Están aguantando el tipo, aguantando el ritmo en este domingo 18 de abril del año 2021. El campito 3, Bueu 2, 12 minutos de la segunda parte. Tenéis al portero en un lateral. Llevamos unos minutos de imprecisiones en el campo. Ambos equipos cansados del ritmo intenso que han mantenido durante todo el partido. Las piernas pesan, las ideas se escapan. Bien, Campito. Bien Campito, bien posicionado en el campo, evitando esa jugada de peligro del Bueu. El Bueu con el balón. Número 12 la mueve. El Bueu es fiel a ese dibujo que ha mantenido todo el partido, de mover el balón, de tejer la jugada con calma, de buscar los huecos. A base de pases, a base de paciencia. No le ha ido mal, ahí tenéis 2 golitos.
El Campito ha jugado más al contraataque, al aguante, a la sorpresa. Tampoco le ha ido mal. Ahí tienes el resultado, 3 golitos. Vamos a ver si el Campito logra protesta en esa última decisión arbitral con un no sale, no sale. Bueu la mueve, el Bueu la busca. El Bueu hace alarde de una tremenda paciencia. En el partido de hoy no desesperan. Y ojo que perseguir el balón suele cansar más que tener el balón. Y realmente el Bueu está manteniendo el balón. El Bueu está manteniendo el balón con mucha contundencia, largas posesiones, muchos pases. Y ojo porque el Campito puede acabar agotado. 10 minutos le quedan a este partido. Campito 3, Bueu 2. No estamos teniendo acierto con esos pases de portero, buscando sorprender. El Bueu la mueve. Venga Redondela, conoce Redondela. Qué bonito Redondela. Qué bien se come en Redondela. Qué playas tiene Redondela. Bueno, no tantas. Pero te puedes ir a Vigo a las playas, que son fantásticas. Bueno, vamos a ver. 9 minutos le quedan a esto. Ojo que en cualquier momento se puede liar parda, como meta un golito el Bueu. Desgracia. Qué buena jugada de Raúl. ¿Cómo se llevó el balón? No. Qué destreza del jugador. Le faltó ese último movimiento. Ese último giro que lo hubiera llevado hasta el área rival. Vamos a ver qué hace el Bueu. Vamos a ver cómo la mueve. El número 8. Recorte, tiro. Buena defensa del Campito, bien posicionada. El Campito le gusta salir con el balón jugado. Casi sale la incorporación por la banda del jugador de Campito en esa incursión rápida. Y el Bueu otra vez a lo que nos tiene acostumbrados en el partido de hoy, a tocar el balón, a pasarlo con calma. Paciencia absoluta del Bueu en la tarde de hoy. Prácticamente el Bueu no ha hecho una sola jugada personal, todo ha sido a base de pases y de calma. Estamos viendo un Alemania-Brasil, por lo que veo aquí. Calma, pases. El Campito con más florituras, el Campito con más imaginación a veces, más jugadas personales. Y el Bueu más jugadas en equipo, pero por ahora la victoria se la está llevando el Campito. Campito con el balón. Vamos a ver si podemos salir con ese balón controlado. Atención a ese robo de balón del Bueu, que por ahora no está presentando excesivo peligro. Atención a ese balón. No. Bueno, buena respuesta del portero, buena posición de la defensa.
Y de nuevo vemos al portero. Doliéndose de una acción. Parece que el portero está... Vamos allá, volvemos al partido. 3-2. Todo puede pasar. Roba el Bueu. El Bueu llega. La defensa muy atenta. Ese balón sale fuera. Y otra vez un córner. Madre mía, si no ha habido 200 córners en el día de hoy, no ha habido ninguno. El Bueu llega que te llega. El Campito aguanta que te aguanta. Y el marcador 3-2. ¡Qué buena llegada! Casi sorprende al cancerbero del Bueu. Vamos, Campito. Vamos con ese balón. Vamos la jugada, vamos la jugada, vamos la llegada. ¡Qué lástima! Qué difícil a veces meter un balón que parece fácil. Ojo a la jugada del Bueu. Ojo a la salida del Campito. Rápidamente el Campito saliendo con el balón. No, por la banda. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! De Raúl. No, de Raúl no. De Bata. No lo veíamos desde aquí. Bata. Buena jugada de Bata. Bata se hinchó de balón. No había ese compañero que le decía, pásame balón, Bata, por Dios. Pero Bata no vio nada, Bata se cegó de balón, con esa buena jugada, con esa llegada rápida. Vamos que lo tenemos. Mal robo de balón ahí. Bien. Buena respuesta de la defensa. Venga, Campito. Cuidado con esos balones. Cuidado con perderla ahí. Bocinazo. Los equipos se toman una pausa. Al marcador le quedan 6 minutos 21. Lo leemos desde aquí. 3-2. El partido se asoma a sus últimos minutos. El Campito aguantando el resultado de 3-2. Luchando por meter el cuarto. El Bueu luchando para empatar el encuentro. Un partido intenso, un partido emocionante. Volvemos al campo, vamos a ver el Campito. Vamos a ver el Campito, vamos a ver el Bueu. Balón, no, fuera. El cancerbero del Campito con el balón. Miramos al crono, 6 minutos y 19 segundos le quedan a este partido. Campito 3, Bueu 2. Y el Campito buscando meter ese cuarto golito que le lleve
ansiada victoria, quería decir, pero bueno. ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Cuánta tensión? El técnico del Bueu desesperado con lo que está viendo en el campo. No le gusta nada lo que está viendo por parte de su equipo del Bueu. A nosotros sí que nos está gustando el campito hoy, aunque sí que es verdad que el Bueu ha tenido la mayor parte de la posesión del balón, pero no ha sabido terminar las jugadas. Vamos a ver el campito si consigue culminar el partido con otro golito. 5 minutos le quedan a esto. Campito mueve el balón. ¡Qué lástima! Le faltó 1 kilo Julio de energía para poder pasar ese balón. Ahí lo tenéis el marcador. 5 minutos exactos le quedan a este partido. ¡Vamos, campito! 3-2. Buena jugada de progresión por la banda con esa falta clara del jugador del Bueu, el número 20. Ahí tenemos a Pucci pasando el balón. Bata con el balón a la banda. Qué buena jugada de Bata. Se deja balón atrás. Ojo con esa pérdida de balón. Ojo con el Bueu. Qué buena parada del portero del campito. ¡Qué buena parada del portero del campito! Que ha llegado con ese movimiento felino, salvando ese equipo una vez más. Y no son pocas. ¡Qué buena tarde! Que aunque tenga 2 goles a su haber en contra, ha sido una tarde muy buena por parte del portero del campito. Lástima de control. Tarjeta para el 34 del campito. Tremenda presión. Tanta presión que tarjeta. Mucho nerviosismo en el campo. 4 faltas ha hecho el campito en esta segunda parte. Atención a esas 4 faltas. No podemos hacer más faltas. Que aún nos quedan 4 minutos. Tremendo nerviosismo en el campo. No se nos puede ir esta victoria. El Bueu la mueve. El campito la aguanta. Atención a ese balón del Bueu. ¡Madre mía! El suspiro de un ángel y ese balón iba dentro. Tremenda la presión del Bueu. Tremenda la garra del campito. Entra Lucas por Pucci.
Vamos a ver. Vamos a ver si el Campito consigue meter ese golito. Vamos a ver si logra entrar en la portería rival y meter ese golito. Le falta un poquito al Campito. A ver si nos aguanta la cámara porque nos dice que hay que cambiar la batería. ¡Vamos, Campito! ¡Vamos, Campito! ¡Qué buena! Aguanta cámara un poquito. Aguanta un poquito más. Bueno, si por lo que sea se... Bueno, si por lo que sea se nos apaga la conexión un segundo, volvemos en 5 segundos. Cambiar la batería es un instante. Atención al Bueu, llegando con el balón. Vamos a cambiar la batería. Vamos a cambiar la batería. Bueno, ¿cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? ¡Atención que se roba el Bueu! ¡Atención que se roba el Bueu! ¡Qué buena respuesta del Campito! ¡Qué bien el Campito aguantando ese balón! El Bueu se revuelve. El Campito, 3 contra 1. 3 contra 1. El Campito. ¡Gol! ¡Gol del Campito! En ese 3 contra 1, el Campito mete ese golito que le pone 4-2. Venga, Campito, se va a llevar la victoria en el día de hoy. 2 minutos le quedan a este partido. El Bueu a falso portero. El Bueu con toda. Que no nos metan uno. Que no nos metan uno, que nos meten presión. Que a esto le queda todavía 2 minutos. Y 2 minutos en fútbol sala es una vida. Un minuto 16 segundos. Tremenda tensión en el campo. Todo el Bueu arriba, todo el Campito abajo. El crono se sigue moviendo. ¡Qué buena la defensa del Campito! ¡Qué pendiente del balón! 57 segundos. ¡Vamos, Campito! Aguantando el resultado. Garra, fuerza, fuego, pasión. El Campito está aguantando el resultado.
Se pide tiempo muerto. Bueno, ¿cómo está esto? 57 segundos le queda al partido. Campito 4, Bueu 2. Están a puntito de lograr una importantísima victoria. El Campito está reunido con el equipo técnico, ultimando los detalles de esta más que posible victoria de hoy. El Bueu, por su parte, descontento con el resultado, por supuesto, y por lo que hemos ido viendo durante el partido, el equipo técnico también descontento con el juego de sus jugadores. Y recordar de suscribiros al canal, compartir por el Facebook, seguidnos en Facebook, en la página del Campito FS, el Campito FS en el Facebook, no os lo perdáis, y en el Instagram y donde haga falta. Bueno, 54 segundos que le quedan a esto. El Bueu machacando, el Bueu apretando, el Campito aguantando. El Bueu lo mueve a la banda, de banda a banda, balón fuera, 39 segundos. Venga Campito, vamos Campito. Antiguamente, un grupo de amigos jugaban al fútbol en un lugar al que llamaban El Campito en Chapela, El Campito. Hoy en día, un equipo de tercera división, plantándole cara al Bueu, ganándole 4-2. Desde aquellos años en el que un grupo de amigos jugaban al fútbol en El Campito, hoy en día ese Campito se está a punto de llevar 3 puntos en este partido contra el Bueu. 20 segundos, 18 segundos, el Campito defiende, el Campito va por el quinto, el Campito va por el quinto, el Campito llega, la defensa llega, el Campito aguanta, el Bueu aguanta, 8 segundos, balón fuera. 8 segundos que le quedan a este partido. Yo no me fío porque he visto cosas muy raras en el fútbol sala, así que hay que aguantar hasta el último segundo y más allá. Venga Campito. Cuatro segundos. Y esto se acabó. ¡Esto se acabó! Y el Campito se lleva la victoria. El Campito se lleva la victoria. Ahí tenemos a Yago que sale a poner tranquilidad y orden, no pasa nada, deportividad ante todo, tranquilidad, no pasa nada. Y bueno, muchos nervios en el partido, es normal, mucho esfuerzo, muchas ganas. Y nos vamos con este resultado, con este 4-2. Abrazos.